los debatientes, para después, todas las personas presentes en el público, tanto acá en el auditorio del Museo Nacional como en la transmisión por las redes sociales del Departamento de Participación Ciudadana. Sean ustedes bienvenidas y bienvenidos a esta segunda ronda del debate interuniversitario Roberto Calles Escalá, el segundo debate de esta segunda fecha. Este debate particularmente sobre el tema de la regulación estatal, la inteligencia artificial versus libertad de iniciativa empresarial. Debate a llevarse a cabo entre los equipos de debate de la Universidad de Costa Rica y el equipo de debate de la Escuela de EBRI de la Universidad Nacional. Yo quisiera comenzar sin antes presentar a nuestro panel de jueces, encabezado por la señora Ana Elena Chacón Echeverría, ex diputada, ex vicepresidenta de la República y ex embajadora ante España. Doña Ana Elena, muchas gracias por estar acá. También nos acompaña el señor Alexander Chaverri Carvajal, quien es politólogo, máster en Servicios Públicos y Políticas Sociales, doctor en Políticas Públicas de la Universidad de Salamanca, consultor del BID, CEPAL y Organización Panamericana de la Salud. Alexander, muchas gracias por acompañarnos. Finalmente, pero no menos importante, nos acompaña Raquel Zagón, máster en Desarrollo Sostenible, especialista en Gobernanza Climática Comunitaria y directora de programas de la Fundación Orgánica. Raquel, muchas gracias a todos ustedes. Gracias por acompañarnos, es un honor tenerlos por acá. Equipos debatientes, indicaciones generales de formato. Cada persona a la hora tiene 7 minutos para realizar su intervención y tiene la obligación de aceptar al menos un punto de información. Los puntos de información se realizan alzando la mano y eso no puede durar más de 15 segundos. Les reitero, no pueden durar más de 15 segundos. De lo contrario, el equipo recibirá una sanción establecida en el reglamento. Se recuerda que el primer y el último minuto de las personas oradoras forman parte del tiempo protegido, por lo que no pueden ser interrumpidas, es decir, no pueden hacer su punto de información en ese tiempo. Todas las personas oradoras están en la obligación de aceptar al menos un punto de información, ¿recuerdo? Y está prohibida la utilización de aparatos electrónicos durante la ejecución del debate. Y las personas tutoras no pueden intercambiar palabras con el equipo durante la ejecución del debate, como así el tiempo de preparación. Dicho esto, procederemos con la rifa de las posiciones, por lo que le pido a las personas capitanas de los equipos pasar al frente, por favor. Gobierno, oposición. Equipo de la UCR, gobierno, y equipo de la UNA, de la Escuela de Berlín, oposición. A la cámara, por favor, y a la otra cámara que está por allá. Por favor. Perfecto. Bien, bien, ya vamos claro, entonces. Equipo de debate de la Universidad de Costa Rica, gobierno. Equipo de debate de la Escuela de Berlín, oposición. A partir de este momento, tiene el equipo de gobierno 15 minutos para la preparación de la moción. Corre tiempo, por favor. Tienen 15 minutos para prepararla acá o pasar a la parte de afuera donde tengo una mesa para prepararse. Son 15 minutos. No, estoy.
del equipo de gobierno. Procedo con la lectura de la moción. Dice: esta casa está a favor de la regulación estatal sobre la libertad de empresa en la inteligencia artificial. Repito, esta casa está a favor de la regulación estatal sobre la libertad de empresa en la inteligencia artificial. Equipo de oposición, ¿queda clara la moción? ¿Aceptan la moción? Aceptamos la moción. Perfecto. A partir de este momento tienen 15 minutos ambos equipos para preparar sus argumentos en sus respectivas posiciones y damos inicio al debate. Gracias.
equipos posicionarse en sus mesas. Gracias. Muy bien. Vamos a dar inicio con el debate. Bien. Tiene la palabra el primer ministro del equipo de gobierno hasta por 7 minutos. Muy buenas tardes a todos, todas las personas presentes el día de hoy, a los delincuentes y también a las personas que nos siguen por medio de redes sociales. El día de hoy, nosotros venimos a proponer nuestro apoyo a la regulación de la inteligencia artificial en Costa Rica. Primero hay que dejar claro a lo que nos referimos cuando hablamos de inteligencia artificial. Esta herramienta se define como la capacidad que tienen las máquinas para usar algoritmos, aprender de los datos y utilizar lo aprendido en la toma de decisiones tal y como lo haría un ser humano. Sin embargo, a diferencia de las personas, los dispositivos basados en inteligencia artificial tienen menos, no necesitan descansar y pueden analizar grandes volúmenes de información a la vez. Cabe destacar también que la inteligencia artificial tiene un margen de error mucho menor en comparación al de los seres humanos. La inteligencia artificial tiene varias áreas de las que podemos destacar el machine learning y también las redes neuronales. En el caso del machine learning, este se refiere a algoritmos que proporcionan a los ordenadores la capacidad de identificar patrones a partir de datos masivos para ordenarlos y realizar predicciones. También nos llama la atención, como ya mencionamos, el subtipo de inteligencia artificial conocido como redes neuronales, porque son modelos de cajas negras en los que ocurren tantas operaciones que es completamente imposible saber lo que pasa al interno del modelo. No tenemos control de esas variables. Tal incerteza es muy atemorizante para nuestra cámara. Las redes neuronales son tan buenas replicando que son capaces de replicar incluso los datos sesgados o malintencionados. En la misma línea, la inteligencia artificial tiene 3 fases. Ahorita estamos todavía en la primera de ellas, la cual es denominada como inteligencia artificial estrecha. También está la inteligencia artificial fuerte, que también se le llama inteligencia artificial generalizada, y también superinteligencia artificial, que es la tercera fase, pero para efectos del debate solo nos importa la primera fase, porque es en la que nos ubicamos ahorita. Nos podemos referir brevemente a las Big Tech, que son las grandes empresas desarrolladoras de sus propias tecnologías. Ellas no buscan mejorar la sociedad en conjunto, sino mejorar el producto final que ellos ofrecen para tener más compradores. Entonces a estas empresas no les importa la seguridad de nuestros datos. Teniendo en cuenta esa base teórica, nuestra Casa de Gobierno propone un marco regulatorio de la inteligencia artificial con el propósito. ¿Por qué no? Porque es importante la segunda y tercera fase, si son las más afectan los derechos humanos. Porque estas todavía no existen. Solo existe la primera fase, que está relacionada con la mayoría de, por ejemplo, de aplicaciones que tenemos en nuestros dispositivos celulares, que tienen son muy riesgosas para nuestros datos. Por eso es muy importante esta fase. El marco regulatorio de la inteligencia artificial que nosotros proponemos busca evitar sesgos y discriminación e implementar políticas de transparencia y explicabilidad en los sistemas que usan inteligencia artificial. De esta manera, estos sistemas serán más claros y comprensibles sobre cómo se llega a una determinada decisión o recomendación. Nuestra propuesta de regulación toma en cuenta elementos esenciales de la vida humana, como lo son la libertad de expresión, los datos personales y la privacidad. Asimismo, planteamos la necesidad de los desarrolladores de sistemas de inteligencia artificial en el país que estén obligados a implementar medidas técnicas y organizativas para mitigar los sesgos algorítmicos y prevenir la discriminación injusta. También proponemos la creación de la Autoridad Reguladora de Inteligencia Artificial como entidad encargada de supervisar el cumplimiento de las normas de regulación.
y establecer directrices técnicas y éticas en el desarrollo y uso de la inteligencia artificial. Esta entidad contará con autonomía técnica y operativa, teniendo las facultades de investigar denuncias y aplicar sanciones en caso de incumplimiento. También queremos señalar la necesidad de que en la nación existe un registro de sistemas de inteligencia artificial donde todos los desarrolladores de esta tecnología puedan registrar y tengan que registrar, ¿verdad?, los sistemas que ellos creen. Estamos hablando de un registro muy claro y amplio que incluye elementos como información sobre funcionalidades o algoritmos utilizados. Ahora, en aquellos casos en los que nos topemos con sistemas de inteligencia artificial altamente riesgosos para la seguridad de los usuarios y usuarias, nuestra propuesta indica que deberá ejecutarse una evaluación de impacto previa que analice no solamente posibles sesgos algorítmicos, sino también factores relevantes como la explicabilidad y la transparencia, entre otros. Por lo tanto, nuestro primer argumento que compone un motivo para regular la inteligencia artificial a nivel nacional es la protección de datos, la protección de datos personales y la privacidad de los usuarios que usen esta tecnología, ya que en la actualidad se desconoce lo que pasa con nuestros datos personales cuando caen en manos de las empresas a las que pertenece la tecnología creada. Nuestra información privada termina siendo un elemento a la que no le podemos dar trazabilidad de cómo la utilizan las empresas. Recordemos que estas compañías son actores que tienen intereses y pueden usar nuestros datos para sus propios fines. No es posible que nuestra información personal se encuentre en tal posición vulnerable y que las compañías tecnológicas no tengan limitaciones respecto al tratamiento que le pueden dar a nuestros datos. Siempre que estamos usando el Internet, estamos entregando datos para que alguien en un link, para que alguien que los está controlando pueda utilizarlo. Le damos acceso a las empresas. Para muestra un botón, siempre que nos metemos a leer algún artículo en un link, es muy común que nos tiene una pestaña que dice aceptar cookies y nosotros le damos a aceptar, pero no sabemos qué pasa con esos datos. Entonces urge regular los modelos avanzados de la tecnología como es la inteligencia artificial. Si no se regula la inteligencia artificial, los y las costarricenses seguirán siendo indefensos ante situaciones como estafas bancarias. Incluso las personas pueden terminar siendo víctimas de desnudismo generado por inteligencia artificial, algo que ya le ha pasado a varias mujeres en el país. Ante tal escenario, urge que se establezcan medidas mínimas lo más pronto posible para garantizar la privacidad y seguridad de los datos utilizados por los sistemas de inteligencia artificial, incluyendo el consentimiento informado y el anonimato siempre que sea posible. Muchas gracias. Gracias al primer ministro del gobierno. Tiene la palabra el líder o lideresa de la oposición, hasta por 7 minutos. Buenas tardes a todos los presentes en este debate, honorables jueces, miembros de la bancada de gobierno. Mi nombre es Daniela Rodríguez y en calidad de lideranza les informo que esta casa se encuentra a favor de la libertad empresarial que respete los derechos humanos. ¿Por qué? Porque una regulación estatal que va a entrar atrasada no puede estar enfasada en otros temas que no sean los derechos humanos. Para claridad de todos, considero de suma importancia establecer estos conceptos primeramente, ya que cabe aclarar que la inteligencia artificial no se puede definir de una vez, ya que esta tiene que ser enfocada en los avances tecnológicos. Para este debate, nosotros vamos a tomar la inteligencia artificial como aquellos sistemas capaces de procesar los datos e información de una manera que se asemeje al comportamiento de la información de una persona inteligente, que abarca generalmente conceptos como razonamiento, aprendizaje, percepción, predicción, planeamiento o control. A lo largo de la iniciativa empresarial, nosotros, con respecto a la inteligencia artificial, nos respondemos como una capacidad de las empresas para utilizar, desarrollar tecnologías de inteligencia artificial de manera responsable y ética, al tiempo que se adhieren a los principios, el respeto de los derechos humanos, la transparencia y la cooperación. Para este debate, nuestros principales argumentos se basan en 3 áreas. Primeramente, y más importante, los derechos humanos. También vamos a abarcar aspectos ambientales y de salud, los cuales serán abordados por nuestros vice-lideresa y extensionistas. Todos los aquí presentes sabemos que Costa Rica es un país garante y defensor de los derechos humanos, los cuales vamos a definir como normas inherentes a las personas que reconocen y protegen la libertad de todos los seres humanos. Es por esto que este debate es nuestro principal enfoque de definir
debatir un tema que involucre a esas personas de nuestro país en respeto de sus derechos. La velocidad con la que avanza la tecnología y la producción por parte de la sociedad es algo a lo que hay que sacarle provecho y no ponerle trabas. Goldman Sachs anticipó hace unos meses que el desarrollo de la inteligencia artificial tiene un potencial de crear radicales en la economía mundial y podría incrementar incluso un 7% en el Producto Interno Bruto Mundial. Esto claramente beneficiaría a nuestro país, un país que necesita avanzar económicamente, un país que no puede permitirse límites innecesarios al crecimiento económico. Recordemos que Costa Rica es un país que se ha conocido por que los derechos humanos involucran los derechos sociales, económicos y culturales, los cuales son un reflejo y perfeccionamiento de los derechos humanos. Por lo que no debemos limitar los avances tecnológicos que puedan mejorar las condiciones económicas en que viven las personas. El desarrollo de la tecnología, como lo es la inteligencia artificial, va ligado a los derechos económicos que son necesarios para un verdadero goce de los derechos humanos en general, así como el establecimiento y creación de condiciones que hagan esto posible. Por ello, para el disfrute efectivo de estos derechos civiles y políticos, se encuentran influenciados y condicionados por la efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales, los cuales tienen como finalidad primordial ir creando progresivamente las condiciones sociales y económicas para el disfrute de estos derechos, lo cual podría perfeccionarnos la inteligencia artificial. Por lo que regular la inteligencia artificial corresponde un grave limitamiento al desarrollo de los derechos humanos. No debemos permitir una regulación que nos vaya a limitar la inteligencia artificial. Según la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿a quién le corresponde proteger los derechos humanos? No tome su punto de información. Un informe del Banco de Inversión Goldman Sachs estimó que en pocos meses la inteligencia artificial podría reemplazar diversos empleos realizados en humanos. Sin embargo, esto creará más productividad. Adelante, consejero. ¿A quién le corresponde proteger los derechos humanos? En diferentes países, por ejemplo, en Costa Rica, a la constitución política, obviamente vamos a liberarlo a, por ejemplo, la sala cuarta, que va a proteger más que todos los derechos humanos que no han sido regulados por los otros normativos. Quiero que quede claro que no significa que las personas perderán su empleo. La cantidad de plazas no se perderá con el hecho de que la inteligencia artificial puede reemplazar a algunos, ya que no va a ser un reemplazo definitivo, sino que va a ser una forma de transformación donde los trabajos de baja calificación serán transformados en puntos, en empleos de alta calificación que van a estar basados en cómo utilizar estas tecnologías y el mantenimiento de estas tecnologías para poder utilizarlas y desarrollarlas económicamente. Por eso es que considero realmente importante tomar en cuenta la tercera etapa de la inteligencia artificial, ya que esta se define como la que es un intelecto mucho más inteligente que los mejores cerebros humanos, que va a abarcar todos los campos. Y cuando esto pase, realmente los trabajos sí serán reemplazados. Por eso es que no podemos permitir que la inteligencia artificial regulada de esta manera, que no tome en cuenta los derechos humanos, pueda entonces hacer que las personas se queden sin trabajo. Y el derecho al trabajo, recordemos, que incluye la alimentación, el vestido y la vivienda. Por otro lado, es necesario mencionar que no solo la empresa privada podría beneficiarse de la inteligencia artificial, sino que el sector público podría sacar mucho provecho de esto. La inteligencia artificial puede identificar patrones e irregularidades en los datos para mejorar la precisión de toma de decisiones, asignar mejores recursos, anticipar las necesidades satisfechas, detectar fraudes o riesgos de inseguridad, entre muchas otras cosas. Cuando se diseñan y aplican de forma adecuada, respetando los derechos humanos, estas capacidades permiten a la inteligencia artificial contribuir de forma positiva a las actividades gubernamentales. A lo largo de todo el ciclo de elaboración de las políticas, desde el establecimiento de la agenda y la formulación de políticas públicas hasta la implementación y evaluación, incluso para crear regulación a favor de los derechos humanos. Y para cerrar esta intervención, concluyo recordándoles que no hay nada más importante para las personas que es el respeto de sus derechos humanos, y que si limitamos el avance y el desarrollo de la inteligencia artificial, estamos limitando los derechos económicos e incluso sociales y políticos, ya que la inteligencia artificial ofrece mayor eficacia, rapidez y mejores resultados. Muchas gracias.
Gracias a la lideresa de la oposición. Antes de darle la palabra a la siguiente persona oradora, debo recordarles a ambas mesas, a los equipos, que por favor deben utilizar los micrófonos a la hora de realizar los puntos de intervención. El tiempo empezará a correr a partir del momento en que toman la palabra. Dicho eso, tiene la palabra el viceministro de Gobierno hasta por 7 minutos. Muchísimas gracias. Primeramente, gracias por estar aquí, estimada Ana Elena, Raquel, don Alexander, Cámara de Oposición, estimados colegas de Cámara de Gobierno, todo el público presente. Me gustaría iniciar refutando un poco lo dicho por la lideresa de la oposición en el sentido de lo que es el Estado. Al Estado es el que le corresponde regular los derechos humanos, perdón, no regular los derechos humanos, regular las vulneraciones en contra de los derechos humanos. Y la Sala Cuarta es parte del Estado, como usted lo mencionó. No es sujeto simplemente a la libertad de la autonomía privada. No sé de qué tendencia sea, pero el juez no es legislador. Ahora bien, lo económico lo abordará Ivania más adelante, extensionista, pero lo que me gustaría decir es que, primeramente, el Estado es al que le corresponde proteger los derechos humanos y por eso esta bancada de gobierno trae la propuesta electoral. Ahora bien, establecen que una libertad empresarial que respete los derechos humanos. Pero nuestra propuesta viene como consecuencia de toda la discusión actual, porque más bien es ahorita, con la ya implementación naciente apenas de la inteligencia artificial, que se demuestra que se están vulnerando los derechos humanos. Esto es lo que estaré abordando en este discurso. Nuestra libertad llega a sí mismo hasta donde la otra empieza. Y además no se puede definir los derechos humanos como una simplemente protección de la libertad. Los derechos humanos van muchísimo más allá, me parece una delimitación incorrecta, y en cambio tenemos que hacer un abordaje completo de las 3 generaciones existentes y en general proponer un marco normativo que proteja absolutamente todo lo que es la expansión de la inteligencia artificial. Entonces nosotros no estamos en contra de la inteligencia artificial, nosotros estamos en contra de un desarrollo de la inteligencia artificial y una implementación sin regulación en absoluto. Y habiendo dicho esto, entonces ahora sí me gustaría entrar un poco más en el fondo, estableciendo que la regulación estatal de la inteligencia artificial es esencial para contrarrestar sesgos y mitigar las discriminaciones. Recordemos que un modelo de inteligencia artificial es un programa o algoritmo que se basa en datos de entrenamiento para reconocer patrones y, como bien lo dijo la lideresa de la oposición, hacer predicciones o decisiones. Entonces, las decisiones que toma la inteligencia artificial están determinadas por esos datos iniciales que recibe. Si los datos subyacentes son problemáticos, entonces los algoritmos heredan y simplifican sesgos y los transmiten en los resultados que estos desplegan. Eso es algo que finalmente se denomina como un bucle de retroalimentación positiva. El problema de utilizar algoritmos basados en aprendizaje automático es que si estos sistemas automatizados se alimentan de ejemplos sesgados, entonces las decisiones que tomen también van a ser sesgados y lo que va a hacer es un bucle continuo. De ese aprendizaje que hace, el resultado continúa, sesgo. Esto lo vemos en el caso de Estados Unidos con el tema de la vigilancia y el patrullaje predictivo. A partir del 2012 se empezó a implementar una herramienta que se llama Predpol. Esto lo que hace básicamente es que conforme los lugares donde hay más cantidad de arrestos, se despliega mayor cantidad de policías. ¿Qué pasa? Lo común, Estados Unidos es una sociedad segregada racialmente. Entonces los barrios donde comúnmente habitan más población negra eran las que eran más categorizadas y perfiladas como criminales y eran las que continuaban siendo desplegadas. Lo que hacía que algunas eran sumamente catalogadas como pocos de delincuencia, mientras que otras en absoluto no eran protegidas por nada. Así como el punto. Gracias. ¿Cómo se regularán los datos en patrones predictivos? En patrones predictivos, porque lo que nosotros proponemos es un sistema de regulación a través de licencias o permisos que sean transparentes, y esto es a lo que voy mucho, porque el exceso de crédito también es una problemática que ha sido considerada por el Tribunal Europeo, porque entonces se basan sobre sesgos, por ejemplo, la raza, la religión, el sexo, y así permiten a los bancos, por ejemplo, determinar quién puede acceder a un crédito basado en simples estadísticas que son sumamente discriminatorias. Entonces, lo que se necesita es transparencia. Transparencia de los modelos de inteligencia artificial para regularlos en beneficio de la población, porque hay que tener en cuenta que la tecnología no es neutral, la tecnología es una herramienta en manos del ser humano, y entonces un sistema sesgado para hacer un cálculo de probabilidades siempre va a producir un resultado sesgado, y seguirá continuando y acrecentando las desigualdades. Ahora bien, en un tema más económico, y ya que hay tanta preocupación al respecto, me gustaría decir que es necesario crear un marco jurídico que responda por la propiedad intelectual vulnerada por la inteligencia artificial.
Debemos recordar que en el ámbito creativo, la música, letras, películas y otros contenidos originales diseñados por los humanos, la inteligencia artificial presenta el riesgo de utilizar y transformar esos trabajos sin el consentimiento adecuado. La ausencia de un marco legal específico deja a los creadores vulnerables a la apropiación no autorizada de sus obras para la generación automática de contenido. Un cuadro jurídico adaptado es esencial para establecer límites claros sobre el uso de obras protegidas por derechos de autor, garantizando la protección de la propiedad intelectual de los creadores originales y definiendo las responsabilidades legales de las entidades que emplean inteligencia artificial en lo que se denomina en el campo legal las transformaciones. El artículo 47 de la Constitución Política avala este marco normativo, porque dice: todo autor, inventor, productor o comerciante gozará temporalmente de la propiedad exclusiva de su obra, invención, marca o nombre comercial con arreglo a la ley. ¿Eso qué significa? Que no podemos permitir que una inteligencia artificial que se alimente del material que recibe para producir resultados lo haga sin el consentimiento de las obras originales y protegidas de los autores. Todo este tema de las transformaciones, asimismo, entonces requieren una licencia como prerrogativa del autor original. Y ni qué decir cuando tenga que ver con la distribución y el lucro. Todo esto yace en la ley número 6683 de derechos de autor y derechos conexos, e intervienen los derechos patrimoniales y morales. Así las cosas, la regulación de la inteligencia artificial es necesaria para proteger un derecho constitucional y la creatividad y la originalidad de los autores, haciendo que ello cobre gran importancia económica y social. En el tiempo restante me gustaría también hacer una introducción un poco a lo que ya mencionaba mi compañero y colega como primer ministro del tema de los efectos sobre la desinformación y la posverdad, sumamente importante en materia electoral. Porque, por ejemplo, los deepfakes abren paso a la creación de una nueva realidad, muchas veces que es indistinguible de la realidad. En un estudio realizado por Scientific Report con un aproximado de 2,000 personas, en términos metodológicos, se encontró que el 27 y 50% de las personas encuestadas no pudieron distinguir videos auténticos de los deepfakes. ¿Y esto qué es lo que ocasiona? Una suma problemática a la hora electoral y a la hora de determinar en general la realidad objetiva. Asimismo, el fenómeno de los deepfakes, que es algo sumamente pronunciado en la inteligencia artificial, sobrepasa simplemente el campo político y lo que lo hace mucho más peligroso. Acá ¿qué es lo que me refiero? El tema de la pornografía y la vulneración de la integridad, máxime de las mujeres, que son las mayormente afectadas por eso. De hecho, un estudio que había realizado alrededor de 14,000 casos, el 100% de los deepfakes eran de mujeres, y entonces esto pone en una condición vulnerable a todas ellas. Muchísimas gracias. Gracias al viceministro de Gobierno. Tiene la palabra la vicelideresa de la oposición hasta por 7 minutos. Les recuerdo nuevamente a los equipos cuando van a hacer un punto de información, por favor, utilizar los micrófonos. Gracias. Y verifiquen que estén encendidos. Buenas tardes, estimada mesa principal, estimado público, coordinador de bancada de gobierno. Para comenzar, quisiera aclarar un punto que se hizo al respecto de la protección de datos. Creo que es importante comenzar a conocer cómo funciona la legislación de Costa Rica para poder hablar de la regulación, tal como lo están proponiendo. En Costa Rica se establece un derecho denominado autodeterminación informativa, básicamente que cada persona es propietaria de sus datos. En Costa Rica, la protección de datos se encuentra respaldada por las normativas, como el artículo 24 de la Constitución Política. Además, la ley de la protección de la persona frente al tratamiento de sus datos personales, la ley 8.968. Dicho esto, podemos notar cómo una creación de más instituciones volvería el Estado más ineficiente cada vez. Aparte, implicar un mayor gasto público. Aumentar la burocracia para las personas frente a las situaciones que están viviendo. Además, me gustaría referirme a lo que mencionó el viceministro. Pretenden regular la inteligencia artificial sin ver los derechos humanos y además excluyendo la tercera generación de la inteligencia artificial. ¿Cómo va a ser esto posible? Sí, para regular los derechos humanos es necesario ver la tercera generación. Por eso es que nosotros estamos hablando también de esta parte, porque nos interesa la protección de las personas, la protección de los derechos humanos. Además de que el Estado será el encargado de regularlos. Un proyecto sin esto sería anticonstitucional. Además, voy a referirme a la necesidad de que tengamos la inteligencia artificial funcionando en este momento. Una regulación va a ser muerta. Una ley va a ser muerta en el marco de costarricense. Tenemos que considerar cómo se formula una ley en Costa Rica.
tiene que pasar por una comisión, tiene que llegar a diversos debates y finalmente llegar a ser aprobada para empezar a regir tiempo después. La inteligencia artificial no es un arma, es una herramienta. La inteligencia artificial va a ayudar a las personas en múltiples ocasiones. Quisiera contarles brevemente la situación que viven las personas en las largas filas de espera de la Caja Costarricense del Seguro Social, cuando los médicos se ven en la obligación de tener que decir hasta aquí llega la medicina, hasta aquí llega nuestro sistema, porque estamos saturados. Eso es algo que pasa todos los días, es algo que le pasa a todas las personas. La inteligencia artificial va a ayudar a reducir los tiempos de espera, porque es una herramienta. No pretende explotar a los médicos, pretende empoderarlos, ayudarlos a tener mejores y más rápidos diagnósticos, que sean cada vez más favorables para las personas. Además, si hablamos de los múltiples beneficios de la inteligencia artificial, podemos hablar del cambio climático, el cual va a ser una herramienta para ayudar a las comunidades más vulnerabilizadas, con predicciones cada vez más exactas. En un momento tomo su punto de información, gracias. En el tema del cambio climático, para que puedan ser predicciones cada vez más exactas, que puedan las personas también tener control de qué van a hacer, cómo se pueden adaptar y cómo pueden mitigar esas consecuencias. Aparte del monitoreo de suelos, que ayudaría especialmente al sector agropecuario, que es el más golpeado por los efectos del cambio climático. Y Costa Rica, no es un secreto para nadie, es de los países más vulnerabilizados y que se ven mayormente afectados por el cambio climático. Pensemos también en la parte agropecuaria. Pensemos en el caso de don Juan, un señor de 53 años que lleva toda su vida trabajando en el campo y también sufre de cáncer producto de los agroquímicos a los que se ve expuesto. ¿Cómo hacemos para que la inteligencia artificial pueda ayudar a esta persona? La inteligencia artificial propone muchísimas herramientas, propone drones matriculados, propone análisis de suelo y propone cada vez mejor análisis de las plantaciones para que las personas puedan tener una mayor regulación de eso y no sea necesario que las personas se vean enfrentadas ante los agroquímicos que son tan tóxicos y nocivos para su salud. Toma el punto de información en este momento. Muchas gracias. ¿Cuál derecho de tercera generación está vulnerado con la propuesta de esta bancada? La propuesta de la bancada de gobierno excluye la tercera generación. Lo aclararon muy bien desde el momento en que habló el primer ministro. Dijeron que se van a referir solamente a la primera para el momento de regulación. Pero si sabemos que la tercera generación es la que refiere a cuando las máquinas lleguen a desplazar a los humanos, estaría completamente vulnerabilizada la propuesta, pues las personas a la propuesta de ignorar esta situación. Por eso es que nosotros estamos a favor de la libertad empresarial, donde se respeten los derechos humanos, donde las personas no vean a las empresas como un enemigo y nos quitemos esa sombra, ese fantasma que hay en la cultura costarricense de decir que las empresas van a ser enemigos de las personas, porque las empresas también vienen a traer empleo y las empresas van a mejorar la calidad de vida de las personas. No podemos esperar que los avances lleguen de otros lugares, los avances se pueden generar acá. En este momento Costa Rica tiene líderes de inteligencia artificial y machine learning, como son Intel, P&G, IBM, Equifax y Western Union. Además, el hecho de que estas empresas tengan la libertad de investigar en pro de las personas en la medicina, en prótesis, en diagnósticos, va a hacer que también Costa Rica pueda tener mayor oportunidad de empleo para las personas en carreras STEM. Eso es sumamente importante, porque actualmente, según la Cámara de Empresas de Tecnología, Información y Comunicación, Costa Rica tiene un faltante de 5.000 profesionales en carreras STEM. La inteligencia artificial también puede ayudar a incentivar el trabajo y ayudar a que Costa Rica progrese cada vez más. De ellos depende el bienestar de todas las personas. Y para cerrar, quiero hacer alusión a una última frase. Y es que la inteligencia artificial, de artificial lo tiene todo, pero de inteligente no tiene nada, porque responde a lo que las personas hagan con ella, a lo que las personas van a programar, a lo que las personas estén dispuestas a desarrollar y cómo implementarlo. Muchas gracias. Me reservo el tiempo. Gracias a la vicelideresa de la oposición. Tiene la palabra la extensionista del gobierno hasta por 7 minutos.
Muy buenas tardes, tengan todos los presentes y personas que nos acompañan también por las redes sociales. La pregunta que nos trae acá el día de hoy es si debemos regular la inteligencia artificial o si por el contrario debemos dejar que las empresas hagan lo que quieran. Nuestra respuesta como bancada de gobierno es clara. Necesitamos regular y necesitamos hacerlo ahora. Antes de continuar con mi discurso, me gustaría iniciar refutando el discurso de la bancada de oposición, porque estamos de acuerdo en que la protección de los derechos humanos es esencial. Para eso está el Estado. Por medio de regulaciones es que se protegen estos derechos. Nos hablan de proteger los derechos humanos, pero no queda clara la línea argumentativa que tienen y la posición que tienen. Dicen libertad de empresa, pero protejamos los derechos humanos. ¿Cuándo las empresas, cuando prometen proteger los derechos humanos, lo hacen? Las empresas llegan, nos prometen muchas cosas, proteger derechos de los trabajadores, que son parte de los derechos humanos, pero del dicho al hecho hay un gran estrecho. Entonces, bueno, voy a continuar con mi discurso. Como lo indicó la Cámara Alta, en mi condición de extensionista, les hablaré sobre la innovación y la responsabilidad que atañe el tema de la inteligencia artificial y por qué esta debe ser regulada. La mayoría, me atrevo a decir, estamos a favor de la innovación. Y es que esta es el motor que impulsa el progreso. Sin embargo, debemos estar muy conscientes, y esta bancada lo está, de que esa innovación no puede ser una excusa para pasar por alto consideraciones éticas. La innovación es clave en un mundo donde la información es poder, pero realmente queremos que una inteligencia artificial juegue con nuestros datos íntimos e información sensible como si fueran simples juguetes. Adelante, toma su punto de información. Claro, bueno, ¿cuáles son los pilares en los que basen su modelo de regulación para la inteligencia artificial? Gracias. Ok, considero que esa pregunta no viene al debate porque acá estamos debatiendo sobre si es necesario regular la inteligencia artificial o no, no cómo se va a hacer, pero bueno, ya hay un proyecto de ley incluso presentado en la Asamblea Legislativa que indica cómo se puede regular, entonces le invito a leerlo. Voy a continuar con mi discurso. La necesidad de la innovación ética que respete nuestra privacidad y gestione nuestros datos de manera responsable es crucial para proteger nuestros derechos. Ahora bien, adentrémonos en el tema de la responsabilidad. Cuando una inteligencia artificial comete algún error, se han hecho la pregunta de quién se hace responsable por eso. ¿La empresa, el desarrollador o nosotros que confiamos ciegamente en la inteligencia artificial? Esta pregunta, aparentemente simple, plantea cuestiones realmente profundas. En este momento nos encontramos en una suerte de una tierra de nadie legal, en donde no está claro quién se hace responsable de si un algoritmo toma una mala decisión que afecte nuestras vidas. La ambigüedad no solo puede resolverse mediante la implementación de regulaciones estatales, la ambigüedad únicamente puede resolverse mediante la implementación de regulaciones estatales que establezcan claramente la línea de la responsabilidad y que brinden respuestas concretas ante situaciones críticas. Consideramos la vulnerabilidad inherente a la inteligencia artificial. Bueno, estamos dispuestos a permitir que nuestros datos más íntimos sean manejados de manera desconocida, porque cuando nosotros le brindamos datos a inteligencias artificiales, no sabemos qué va a hacer esa inteligencia artificial con esos datos. El asombroso avance tecnológico de la inteligencia artificial no debería comprometer nuestra privacidad. Y vivir en un mundo donde nuestras vidas están en manos de máquinas sin restricciones plantea un gran riesgo. Para mitigar estos riesgos,
es completamente necesario establecer límites claros y normas éticas que eviten que la inteligencia artificial llegue a cruzar líneas peligrosas, protegiendo así nuestra integridad como individuos y como sociedad. La falta efectiva de la autorregulación de la industria es evidente, porque, repito lo que dije al inicio, siempre dicen que se van a regular, pero al final no hacen nada y responden únicamente a sus propios intereses. La implementación de la guía clara sobre lo que está permitido y lo que no, junto con la determinación de quién va a asumir la responsabilidad en caso de fallos, es esencial. No voy a tomar más fondos de información, gracias. La regulación estatal se presenta como la única solución viable para garantizar que la inteligencia artificial opere dentro de límites éticos y que existan mecanismos de responsabilidad efectivos en casos de errores. Estamos buscando no solo innovación, sino innovación con integridad y responsabilidad. Muchas gracias. Gracias a la extensionista del gobierno. Tiene la palabra el extensionista de la oposición hasta por 7 minutos. Hola, buenas tardes a todos. Primero quería comenzar refutando las últimas expresiones de la bancada de gobierno. Primero es importante que aclaremos que ustedes al principio del debate hablaron de diferentes propuestas con respecto a la regulación de la inteligencia artificial, pero lastimosamente el extensionista en este momento, hace un momento, pues únicamente a la pregunta que yo le hice sobre cuáles eran los pilares, los cuales se basaba para poder hacer esa regulación estatal de la inteligencia artificial, me dijo que esto no venía en caso. Entonces, quería también aclarar que existe en Costa Rica la figura de donde el dato se suficiente, que eso significa que todas las personas son dueñas de sus propios datos. Y quería aclarar una serie de ideas que yo tengo en este momento con respecto a qué es lo que significa una verdadera liberalización empresarial y un respeto de derechos humanos. Primero, tenemos que enfocarnos en la realidad costarricense, primero que todo. Costa Rica tiene una institucionalidad ineficiente, un tortuoso caminar legislativo. Eso significa que cuando una regulación, no importa cuán ética, cuán perfecta, cuán protectora de los derechos que ustedes estaban mencionando en su discurso, llega a la asamblea, va a llegar muerta, porque en el sentido de que la regulación con su carácter rígido no puede equipararse al nivel de aceleración que tiene los avances tecnológicos que tenemos en este momento. Entonces, es importante que nosotros podamos definir que dentro de esta realidad costarricense que tenemos que tomar en cuenta, que es un país donde se apoya la apertura comercial, donde existen los servicios transfronterizos y donde nosotros estamos basados en una promoción de exportaciones, tenemos que tener un marco de entendimiento sobre la inteligencia artificial que pueda servir para todos. Es por eso que para que una regulación correcta del uso, no solo de la inteligencia artificial, porque estamos hablando acá, no es regular la inteligencia artificial sí porque sí, es regular los usos. Es regular los usos del mismo. Y yo les voy a dar varias herramientas en el sentido empresarial que sirven como autorregulación y como forma en
en los cuales las empresas pueden ayudar a través de la libertad empresarial a poder regular los usos que tienen. Tenemos que tomar en cuenta lo que son los instrumentos de soft law. Soft law en el sentido de códigos de conducta, autorregulación de las propias empresas, estándares técnicos, declaraciones éticas y guías de principios. Esto sirve porque son de una rápida solución, una rápida adopción, sirve para poder alcanzar los objetivos de política pública que se necesitan que estén orientados en el mercado y permite que la innovación siga su paso. Siguiente. Nosotros también creemos en el marco empresarial de lo que se refiere a la experimentación regulatoria. Experimentación regulatoria utilizando estos tres elementos. Sandboxes regulatorios donde agarramos una parte del mercado, una empresa agarra una parte del mercado controlada y puede hacer cambios a través de él, y puede hacer cambios controlados a través de ella, y se puede informar a los gobiernos, en este caso. Y algo muy importante dentro de las mismas empresas de tecnología que ya están trabajando y han adoptado la inteligencia artificial. ¿Puedo tomar su tiempo? ¿Qué pasó? ¿Qué tipos de avances ya no se podrían regular? ¿Por qué no se puede regular si lo que se busca regular totalmente es la capacidad y transparencia del desarrollo, así como la reducción? ¿Por qué tiene que ser una empresa privada? Y eso, nosotros estamos defendiendo lo que es el papel de la empresa privada en conjunto con el gobierno. Únicamente el gobierno como único ente regulador, eso lo único que hace es que la regulación sea rígida, no sea co-creada, y que eventualmente, si llega a la Asamblea Legislativa, y si llega a ese punto, probablemente cuando ya esté, cuando ya ha llegado al plenario, probablemente ya se marca, ya no voy a tomar más. Entonces, para cerrar, quería aclarar algo sumamente importante. Con lo que respecta a la libertad empresarial de inteligencia artificial, nosotros tenemos que entender que dentro de los mismos aspectos de mejora que tiene la vida humana, salud, medio ambiente, la lucha contra el cambio climático, todo siempre tiene que estar en el centro del ser humano y su progreso y su sobrevivencia. Muchísimas gracias. Gracias al extensionista de la oposición. Tiene la palabra el látigo de gobierno hasta por 7 minutos. Gracias. Muy buenas tardes, panel de jueces, estimado público presente, bancada de oposición y a los colegas de la bancada de gobierno. Creo que ha quedado claro un punto en este debate. Estamos de acuerdo con que la inteligencia artificial está creciendo a un nivel donde la intervención del Estado es necesaria. Y le agradezco a la bancada de oposición por darnos la razón en esto. Y parto entonces de hacer una recopilación de todos los argumentos que ha presentado la bancada de gobierno y por qué la bancada de oposición ha fallado en neutralizarlos y de la misma manera contradecirlos. En primer lugar, mi primer ministro se refiere al tema de la privacidad, que debemos integrar un mecanismo de protección de la privacidad mucho más amplio, porque ahorita no sabemos qué está pasando con toda la información que le damos a ChatGPT. No sabemos qué está pasando con las cookies, no sabemos, no hay una trazabilidad real. ¿Qué es lo que hace la bancada de oposición? Se refiere a que ya hay una regulación a nivel interno y nacional. Es decir, se refieren al artículo de la Constitución y se refieren a la Ley de Protección de Datos. Sin embargo, ¿cuándo fueron redactados, cuándo fueron promulgados estas leyes y este artículo? No fue en este ciclo, perdón, no fue en esta década. ¿Y el qué está pasando? Que entonces tenemos que adaptar esa legislación conforme vaya desarrollándose la inteligencia artificial. Los mecanismos de protección de privacidad actuales son insuficientes y los que está protegiendo la oposición es mantener el status quo donde se está vulnerando nuestra trazabilidad, la transparencia y la persecución de nuestros datos. Se refieren a la autodeterminación informativa. Es cierto, es un derecho, pero no está siendo plasmado en el ejercicio de la libertad de empresa. Las empresas no lo están respetando porque no hay verdaderamente una manera de exigirles que nos rindan cuentas como organización estatal.
Así entonces, respecto a la ley de protección y el artículo mencionado, resulta desfasado, simplemente es inaplicable al nivel de crecimiento que está dándose a nivel de inteligencia artificial. Entonces, ese contraargumento queda neutralizado. Después viene el viceministro, se refiere a que vamos a tener, obviamente, como dijo la vicelideresa de oposición, esos son sistemas que están controlados por humanos. ¿Qué pasa? Que los humanos estamos sesgados y vamos a ejercer en algún momento tipos de discriminaciones y por tanto van a ser proyectos de inteligencia artificial donde también estén sesgados y llenos de discriminaciones. Nos preguntan cómo se regularía. Muy básico y lo dijo mi viceministro. Vamos a prohibir, vamos a obligar a que vayan a tener medios de prevención, vamos a tener medios de auditoría para que entonces todos ese tipo de sesgos van a estar prohibidos. Si llegan a darse, si llegan a evidenciarse, se pueden sancionar, se pueden penar e inclusive vamos a tener los mecanismos de auditoría necesarios para que se eviten de manera a priori. En segundo nivel tenemos el de la propiedad intelectual, muy bien presentado por el viceministro, y es que queremos tener un marco jurídico para que se respete la libertad de creación y la propiedad intelectual de todas las personas autores. ¿Qué es lo que pasa? Que la banca de oposición no se refiere al tema. No habla, no lo desmiente, no lo refuta, entonces lo tenemos que tomar por aceptado y el panel de jueces tiene que reconocerlo de esta manera, y es un punto que se mantiene incólume en la parte de la argumentación de esta bancada. En tercer lugar, el tema de la posverdad. Es cierto que los mecanismos de inteligencia artificial no van a tener simplemente van a pasar desapercibidos, van a ser utilizados en mecanismos electorales y para influenciar en la información pública. Se van a utilizar métodos de mentira para controlar el interés público. ¿Qué es lo que pasa? Que tampoco se refiere a la bancada de oposición a este argumento. No lo replica, no lo contraargumenta y entonces lo tenemos que tener por aceptado porque no se han encargado de probar lo contrario. Después tenemos el tema de la innovación ética muy bien presentado por la extensionista de este gobierno, y es que precisamente ha sido algo en lo que nos ha dado la razón la bancada de oposición, y se lo agradecemos por validar las oposiciones las articulaciones de este Estado. Es decir, queremos innovación, queremos crecimiento económico, pero no puede ser a la costa de los intereses del colectivo público, y si se lo dejamos el propio interés empresarial va únicamente a responder a esos económicos monetarios, no van a ver a las personas que realmente queremos que tengan un interés público satisfecho. Lo que hacen es únicamente dejarse la libertad de aquellas empresas. Igual el tema de la responsabilidad, no sabemos quién paga los platos rotos cuando ChatGPT va a ser algo malo. Tenemos que tener un ente jurídico a quien imputarle, a quien reclamarle, a quien pedirle cuentas, y eso no lo establece la libertad de empresa. Ahora quiero entonces encargarme en esta mi otra mitad de discurso de desmentir todo lo que ha sido o replicar todo lo que ha dicho la bancada de oposición. En primer lugar dice que quieren una libertad de empresa que respete los derechos humanos. Como ya ha sido establecido por la bancada de gobierno, ¿a quién le toca regular o proteger los derechos humanos? Es al Estado. ¿Cómo vamos a lograr todo su punto? Nada más, ¿en qué momento de su exposición como equipo mencionaban la posverdad? Fue el viceministro de gobierno y lo mencionó en su tercer punto de argumento. Como siguiente punto, queremos tomar que tenemos libertad de empresa que respete los derechos humanos. Eso es aceptar nuestra posición. ¿Cómo vamos a lograr proteger los derechos humanos si es sin el Estado? Solamente el Estado está garantizado a proteger los derechos humanos y solamente se pueden limitar entonces estos avances con la intervención del Estado. Y es al Estado quien le corresponde protegerlos, con leyes, políticas, intervención estatal. No hay otra manera de hacerlo, no hay una plausibilidad concreta y ejecutabilidad de la propuesta de oposición, porque simplemente le corresponde al Estado y es regulación estatal. Y es entonces lo que defiende nuestra bancada. Después se menciona menciona un caso concreto, la vicería de oposición, de que cómo vamos a ayudar a Juan el campesino. Bueno, yo le quiero decir que definitivamente no va a ser Intel quien va a ayudar a Juan, pues las empresas solamente van a moverse por lo que les genere un ingreso. Solamente va a moverse por lo que le genere un beneficio económico y no va a ser a ver a la persona de a pie, no va a ser a ver ese interés colectivo. ¿Quién es el que se encarga de darle incentivos a las empresas para que tengan que ver al interés colectivo? ¿Quién es el que se encarga de que pueda entonces interesarse en la persona de a pie? Es el Estado. Es solamente mediante regulación estatal que vamos a lograr esto. Las propuestas que menciona la bancada de oposición son exactamente aceptando todos los puntos de este gobierno. No pueden verse como una oposición ni siquiera. Como siguiente punto dice que la inteligencia, y cito a la vicepresidenta de oposición cuando dice que la inteligencia responde a lo que las personas hagan con ella. Pues claro, no podemos esperar otra cosa que hagan entonces que cosas malas, porque el ser humano también no está exento de hacer cosas malas. ¿Y qué manera entonces de regular o evitar esto? Que con intervención estatal, prohibiendo, incentivando y desincentivando. Solamente así, porque no podemos pecar de ingenuos y darse la libertad de empresas que hagan ellos lo que quieran con esas herramientas, porque al final son empresas y se mueven por sus propios intereses. Como Estado no podemos quedarnos de manos cruzadas y no hacer nada para proteger a la colectividad. Y como refutación a los que ha establecido el extensionista, en primer lugar pregunta sobre los mecanismos de regulación. Es cierto, tenemos que intervenir como Estado. ¿Qué es lo que pasa? Que la intervención como Estado ya está por sí delimitada en temas de prohibición, en temas de agencia regulatoria, en temas de sanciones y también para incentivos. Es decir, ya la fuerza de una regulación estatal viene de la mano de esto. Entonces su pregunta deviene innecesaria. Y entonces nos remito a la el debate de debemos o no debemos de regular.
todo lo mencionado por el extensionista de esta oposición se sale de la métrica de debate y no debe ser considerado por el panel de jueces para la calificación eventual. Así que es cierto, la regulación, y también llegan y dicen que la regulación no cuida el ritmo de la inteligencia, pero no podemos quedarnos de brazos cruzados. ¿Cómo entonces dicen que primero, que sí, que tenemos una regulación ya lo suficientemente fuerte para proteger la privacidad, pero después nos dicen que no, que estamos avanzando demasiado rápido y que estamos en un estado demasiado rígido, que no se puede avanzar? Entonces no podemos quedarnos de manos cruzadas. Como gobierno, como Estado, tenemos que tomar posición en esto, tenemos que defender al interés colectivo y los derechos humanos. Así que todo lo dicho por la bancada de oposición es aceptando los puntos de esta bancada de gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias al látigo del equipo de gobierno. Tiene la palabra el látigo de la oposición hasta por 7 minutos para cierre este debate. Algunas personas llaman a esta inteligencia artificial, pero la realidad es que esta tecnología nos mejorará. Así que en lugar de inteligencia artificial, creo que aumentaremos nuestra inteligencia. Ginny Rometty. Muy buenas tardes a todas las personas presentes, honorables jueces, distinguidos oradores, respetado público. Mi nombre es Steven Zúñiga. En calidad de látigo de la bancada de oposición, me complace anunciar que nuestra postura es la ganadora del debate, que busca proclamar la realidad de la libertad de iniciativa empresarial sobre las limitantes regulatorias que puede conllevar la presencia del Estado en el desarrollo de la inteligencia artificial. Para empezar, me gustaría hacer alusión a lo que comenta el primer ministro de la bancada de gobierno, donde en realidad ellos tratan de ignorar una de las bases de la inteligencia artificial. De esta manera, mi lideresa de oposición llegó a comentárselo y a refutárselo, porque de tal manera no señalaron los derechos humanos, empezando por esa parte, ignorando también temas sociales, económicos, que no mencionan cómo evitarlos. Por otra parte, veo que mencionan mucho el concepto de ética, pero en un principio, cuando comenzó, creo que no lo definieron de esta manera. Y por consiguiente, me gustaría comentarles y decirles, e incluso preguntarles al público, a los jueces, a los oradores y oradoras, ¿creen que el Estado tiene mayor flexibilidad que las empresas para poder organizar y poder controlar la inteligencia artificial? Porque mi bancada de oposición les ha comentado a ustedes que tanto las leyes como la inteligencia artificial no trascienden de la misma manera. La inteligencia artificial avanza constantemente y sabemos que así ocurrió con otros temas. Por consiguiente, me gustaría hacer alusión a lo que menciona su viceprimer ministro, donde dice que esta herramienta está en manos del ser humano. Entonces, ¿por qué llegar a plantear que lo que se tiene que regular es la inteligencia artificial y no el uso que se le da a la inteligencia artificial? Empezando por ahí. Después de esto, la extensionista se menciona por 2 ocasiones que está a favor, ahora que ustedes nos indican que nosotros no hemos señalado ningún punto y que estamos de parte de su bancada. Pues no, creo que su extensionista de gobierno, su extensionista de gobierno, llegó a decir que está a favor de la innovación y no se puede ser excesivo para pasar por alto condiciones éticas, pero aquí vuelvo a la pregunta de dónde llegaron a establecer el concepto de ética. Además, vuelvo a repetir la ineficiencia del Estado, porque ustedes llegan a pronunciar que el Estado sí es el principal garante. En un momento atiendo su punto de información. Entonces, por esta parte también ustedes han llegado a mencionar la parte efectiva de la regulación de la industria. Pero, como argumentos que llega a dar su látigo de gobierno diciendo que, ok, la intervención del Estado es necesaria, se debe adoptar legislación conforme al avance, pero entonces yo le preguntaría a usted, ¿cómo puede ser posible en estos momentos, aparte de que están dejando de lado un tema como la tercera fase de la inteligencia artificial? Acepto su punto de información. ¿Es la flexibilidad de la medida o la mayor satisfacción del interés público lo que mide la calidad de una política? Ok, la flexibilidad. Sí. ¿Es la flexibilidad de la medida o la mayor satisfacción del interés público lo que mide la calidad de una política? Ok,
Si hablamos de flexibilidad, entonces estaríamos dejando de lado y atribuyéndole al Estado, que ustedes son los que llegan a mencionar como el principal garante, dejando de lado la libertad empresarial, que es lo que hemos estado defendiendo. Entonces, ¿cómo vamos a permitir o cómo vamos a aceptar que existe una innovación cuando en realidad empiezan a haber otros temas dentro de esta flexibilidad que el gobierno no logra dar? Como ustedes nos han mencionado, la transparencia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo llegar a certificar esta transparencia por parte del Estado? Ahora bien, dentro de esta reputación que se les da a ustedes y anunciando nuestra posición desde la bancada, la regulación puede generar estos conceptos burocráticos, los costes y las barreras de entrada. Conceptos y definiciones que mi bancada ha llegado a desarrollar. Entonces, ante esto, lo que les puedo llegar a decir es que nuestra bancada ha demostrado que la propuesta es la mejor opción para abordar el tema en cuestión. Hemos presentado argumentos sólidos y hemos refutado los argumentos de la bancada del gobierno de manera efectiva. Además, hemos demostrado que nuestra propuesta es la más práctica y realista, porque si les puedo recordar, mi vicelíder de oposición mencionó un caso como el de Intel, que usted llegó a refutarlo, pero recordemos que no solo existe Intel como empresa aquí en Costa Rica, hay otras empresas como la que llegó a mencionar como GBM y otras que también utilizan inteligencia artificial y que le dan la oportunidad a estas personas. Por ende, instamos a la Cámara que apoye nuestra propuesta y vote a favor de ella. Además, y para concluir, no entendería por qué le dicen al panel qué hacer, o tomar, o pensar. Esto pone en duda la neutralidad. Muchas gracias. Muchas gracias al látigo de la oposición. Con esto termino oficialmente este debate, por lo que le solicitamos tanto a los equipos debatientes como a todas las personas presentes en la sala, por favor, salir de la sala 15 minutos para que el panel realice la deliberación con respecto a los resultados del debate. Gracias. El cronómetro inicia a partir de este momento. ¿Será que le pongan antes? Sí, bueno, fiscal de ayuda. ¿Ah? No, no, faltan. Ojalá que me dé tiempo para la foto final. Hay que ver final, ya están todos. A ver, hablamos así, pues, el momento de todo. Sí, ellos fueron como fiscales y Lo que valoro es que sí, para todo el mundo nos sobre el tema de la inteligencia artificial y el funcionamiento de esta actividad en la parte global. Si me tira, no sé, está observando a veces en el gobierno, pero obviamente aquí tenemos relación la lógica de la protección de los derechos humanos y de los públicos también tiene que estar en posición. Para mí, tiene que existir una relación. Si no, el otro argumento, como el argumento
no liberal, sino como el movimiento libertario, digamos, o de sí, como el que es, ahí a lo mejor estoy diciendo que tiene que existir un integrante de la discusión de datos, tiene que existir también el señalamiento a las falsedades que se puedan crear. Y no es cierto que la inteligencia artificial tampoco sea más inteligente que los seres humanos, ¿verdad? Esto te va a responder a la proceso. Entonces, yo, pues, veo que me encantó el ejercicio, me encantó cómo participaron, la fuerza de algunos, el tono político que asumían, hacían algunos salir empoderados, me parece divino que la juventud quiera estar en un lugar de puesto de decisión. Pero todavía siento que hay una carencia en ambos equipos de un conocimiento profesional del Estado costarricense. O sea, cuando se habla, por ejemplo, de la protección de los derechos humanos, se dice que es la sala cuarta, entendiendo, obviamente, los derechos humanos están salvaguardados en nuestra Constitución, pero ahí nadie mencionó, digamos, el tema de lo que es nuestro derecho convencional, o sea, el derecho convencional, porque están pues en las convenciones que hemos firmado salvaguardando los derechos humanos, o el derecho, o digamos, con nuestra participación en los organismos multilaterales, como Naciones Unidas, que ahí es donde nace la Carta de los Derechos Humanos, ¿verdad? Entonces, como la génesis de esto, todavía hay que profundizar un poco más. A mí el ejercicio me encantó. La verdad que encuentro que ambos equipos tenían una preparación que me imagino que se preparaban para hacer oposición o para hacer gobierno, tenían que para algo así. Entonces, claro, y yo siempre estoy cerca de un curso de negociación que en el INCAE, y me acuerdo que me tocaba estar a favor de la pesca, que lo dicho, pues verdad, porque yo decía, no era, o sea, no me ponía en el papel del ejercicio, sino en mi papel ideológico, digamos así. Pero bueno, esas son las observaciones que tengo. Me encanta que lo hagan los estudiantes de ambas universidades, que son excelentes, tienen todo mi respeto, tienen todo el prestigio del mundo, y también me parece espectacular que tengan la fuerza para venir a debatir entre ustedes, comprándose lo que les corresponde debatir, que en la vida no es así, porque uno tiene que debatir lo que uno quiere, pero en este momento ese es todo lo que ustedes tienen. Así que felicidades. Yo soy un amante de la ciencia ficción y yo creo que a mí el tema de inteligencia artificial me toca profundamente porque siempre me ha gustado mucho. Creo que en el punto que digo ahora me aleja así de dónde nace entonces el Estado, creo que eso también es tanto como un reforzamiento, pero también de la parte ética de las personas creando estas leyes, estos procesos, estos reglamentos, la institución que podrían poner la entidad reguladora que dijo que la esta parte ética y está generando este nuevo conocimiento
Muy bien, ya tenemos un resultado por parte del panel de jueces, por lo tanto, le cedo la palabra a la persona jueza principal para que nos brinde los resultados del debate. Doña Elena. Gracias. Me encanta ser jueza. Bueno, primero daré los resultados. Gobierno, oposición en cada uno de los... Correcto. Sí, ok. Primer ministro, gobierno, 77. Líder, lideresa, oposición, 77. Viceministro, gobierno, 81. Vicelíder, lideresa, 78. Extensionista, gobierno, 79. Extensionista, oposición, 74. Látigo, gobierno, 83. Látigo, oposición, 75. Un total de 320 puntos para el gobierno y de oposición 304 puntos para la oposición. Muchas gracias, creo que se merece sí, ya voy a eso. Y quiero que se den un aplauso porque la verdad es que han sido unos equipos sólidos. Beneficios tremendamente valiosos, los felicito muchísimo. Comprendo que tienen que asumir el papel que corresponde en el momento en que les dan ese rol por la rifa, así que no es un tema fácil porque no es lo que los mueve generalmente, ideológicamente, lo que está en el corazón, que es lo que hace que nosotros hagamos una defensa férrea, sino lo que técnicamente se tenga que apegar, así que ambos equipos mis felicitaciones. Quiero decirles que el mejor orador del debate ha sido designado don Henry Álvarez. Gracias, voy a pasarle la palabra a mis compañeros y luego daré como final. Muchas gracias. Qué hermoso ver las juventudes hablando, diciendo, dialogando también. Siento que esos ejercicios son tan profundamente hermosos. Me encantaría que se llevaran a todas las comunidades, no se quedaran aquí en la gama, que fueran a todas las sedes de las universidades, ¿verdad? Que se generaran esos espacios de participación tan necesarios porque eso no es nada diferente a estar allá. Y de acá ustedes pueden brincar allá, ¿verdad? La Asamblea Legislativa. Y creo que es un papel hermoso, esencial, fundamental que las juventudes se posicionen ante cualquier temática. Estamos hablando de lo difícil, tal vez que pueda personificar a alguien la oposición, ¿verdad? Que es algo complejo. Porque a veces, no sé, a veces tal vez nuestras posiciones van de lado a lado, ¿verdad? Y ahora hablaba Alex acá, que siendo profesor él pone a todo el mundo a hacer ese tipo de dinámicas. Es importante entender la oposición, entender el gobierno en todos sus aspectos. Y verdad, felicitaciones, qué lindo evento. También felicitaciones a Kevin por organizar todo eso, por el Departamento de Participación Ciudadana. Es un honor estar aquí con estas personas jueces también y escucharles a ustedes otra noche más. Qué lindo. Gracias. Bueno, lo primero, felicitarles a todas y a todos, al Departamento de Acción Ciudadana. Muchísimas gracias. Nada, lo que le dije antes a las compañeras que estaban acá, que es súper de cajón, y es que los jóvenes y las jóvenes tienen que hacer política, porque si no, igualmente se va a hacer, y probablemente sin ustedes. Esto es una frase de Ortega y Gasset que está por toda Salamanca. Entonces es imposible no conocerlo. Y tiene sentido. O sea, finalmente siempre hay que seguir esa vocecita que nos late por dentro. En este tipo de ejercicios es difícil, porque tengo entendido que a suerte dijeron oposición, gobierno, tal. Pero sí que tiene mucho sentido como tener esa posibilidad de navegar en aguas que cambien sin dejar de creer en lo que uno piensa, pero ejercitando esas otras habilidades. Entonces, nada, sigan metiéndole mucha caña a eso, sigan leyendo, sigan metiendo fuerte, que
Esto no es lo que les va a tocar, sino lo que ya hoy les toca. Esto no es como para las generaciones que vienen, sino es hoy, es ya. El desafío de la juventud en el futuro es presente. Entonces, nada, prepárense mucho, porque cruzando la calle hay gente más vieja. Y eso no precisamente supone que sea gente que sabe más. Bueno, a veces saben más, pero no precisamente cosas buenas. Entonces, pónganse serios, tómense esto con muchísima fuerza y adelante que ya les toca. Gracias. Gracias. Bueno, yo quería terminar hablando de algo que siempre le digo a las juventudes, y vean que yo siempre lo hablo en plural, porque los jóvenes somos tantos y tan diversos. Bueno, yo fui algún día. Y mi experiencia nada más que la juventud se cura con los años, entonces hay que aprovechar. Yo creo que hay que instar a la rebeldía cuando uno es joven, a la rebeldía inteligente, a la rebeldía propositiva, porque a veces la receta que nos han dejado los antepasados no es necesariamente la mejor de las recetas. Aunque crean que mucha gente ha tratado de construir este país con las mejores intenciones, pero siempre todo se puede mejorar. Y las personas hoy en día califican la política como si fuera una mala palabra. Y hacer política es lo más noble que puede hacer uno en la vida cuando lo hace desde la honestidad, la transparencia y la necesidad de transformar las vidas de otros seres humanos. Entonces cada vez es más importante que personas con ideas novedosas como las tienen ustedes, con fuerza, con ganas, también incurran en hacer política. Tal vez algún día yo estaba contenta ahora cuando me invitaron, que no que era en el antiguo plenario. Dije, ay, voy a ver la curul, no la veo desde el día que me fui de ahí hace años. Ya yo fui diputada del 2006 al 2010, pero en verdad, ojalá la gente buena que quiera hacer cosas por este país, que aprendemos desde la universidad, yo también soy relacionista internacional y me gustaba la política desde esos años, lleguemos algún día a tener una voz disidente para realmente los rezagos históricos de poblaciones que ha tenido este país podamos solventarlos. Pero sigan adelante, no le tengan miedo al disenso, no le tengan miedo al debate, que esto es solo el inicio de una gran carrera que les auguro a ustedes, pero sobre todo se los deseo. Muchas gracias. Pues muchas gracias al panel de los jueces, de verdad ha sido un honor tener esta ronda de eliminatorias, este debate interuniversitario. Agradecemos a los equipos participantes, les felicitamos por supuesto por su participación, agradecemos al panel acá presente por la colaboración presentada, por supuesto a todas las personas acá presentes como público y a quienes nos sintonizaron por las redes sociales del Departamento de Participación Ciudadana. Con esto cerramos las rondas eliminatorias del debate interuniversitario Alberto Cádiz Escalante, su edición 2023. Seguimos con las semifinales, nos vemos la próxima semana, el próximo jueves, con las rondas semifinales. En el transcurso de la noche y mañana, del día de mañana, estaremos anunciando la conformación de las llaves de las rondas semifinales. Así que a los equipos clasificados muchos éxitos, muchas felicidades por supuesto, y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias y buenas tardes. Y les recuerdo a los equipos, por favor, acercarse acá.